¿Qué tal? Bienvenido a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a hablar de la Ley de Educación Superior porque se cumplen ya 3 años. Hay que hacer balances, cómo ha funcionado y los desafíos que se vienen, además, cuando ha habido una inflexión, sin lugar a dudas, en la educación en Chile, ¿no? También en la educación universitaria sobre todo. Vamos a conversar a esta hora con Julio Labraña. Él es investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP. ¿Qué tal, Julio? Gracias por hablar con nosotros. Hola, Frecia, mucho gusto. Igualmente, bueno, hay balances que hacer, ¿no? A 3 años, pero además cuando estos 3 años o este nuevo aniversario, digamos, de esta ley, ha tenido un quiebre o una inflexión que era, como decíamos, y cómo se ha llevado la educación superior este último año. Sí, efectivamente, la Ley de Educación Superior marcó un quiebre en el año 2018 en cómo se organizaba el sector de la educación superior en Chile. Pensemos que históricamente no había habido una ley de educación superior que regulase completamente el sector. Entonces incorporó una serie de dimensiones nuevas. Por ejemplo, formalizó la gratuidad, estableció un nuevo sistema de acreditación para las instituciones que, recordemos, anteriormente estaban muy desprestigiados por cuestiones como los escándalos de acreditación, por instituciones que lucraban efectivamente, etc. Me gustaría destacar 3 cosas que esta ley hizo, que son como las novedades que incluso plantean desafíos para el futuro. Primero, creó una institucionalidad para regularizar el sector más autónoma de la que existía antes, principalmente a través de 2 órganos. Primero, la Subsecretaría de Educación Superior, que formaliza un órgano dedicado específicamente a la gestión de este sector y a planificar, considerando las diferencias entre el sector universitario y el técnico profesional. Y, por otra parte, la creación de la Superintendencia de Educación Superior, una instancia encargada de asegurarse que las instituciones del sector sigan sus reglamentos financieros, que actúen de conformidad a la ley y, quizás más importante, asegurar una instancia para el reclamo en el caso de que las instituciones no cumplan con lo prometido. ¿Julio? Y, por otra parte, sí, no solamente interrumpir en ese sentido, con todos los puntos que me imagino traen más puntos a favor. Bueno, eso es parte también de la pregunta. ¿Qué mejoró, exacto, o qué se espera que siga mejorando? Porque hubo un cambio en las universidades, ¿no? Antes funcionaban, por decirlo de una manera más independiente o autónoma, pero con poca regulación, que es lo que supuestamente ha mejorado. Y si no ha mejorado, ¿qué es lo que o hacia dónde hay que caminar? O sea, está en la fase. Yo veo la Ley de Educación Superior como un hito que marcó una nueva forma de coordinar este sistema de educación superior, pero que sin embargo tiene una serie de desafíos todavía. Es decir, si bien la creación de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Superintendencia de Educación Superior es un aspecto innegablemente positivo, hay otros que requieren todavía mejora. Quisiera destacar uno en particular, el tema de la acreditación o de la organización de la acreditación. Todavía no existe claridad sobre qué dimensiones, criterios y estándares se van a considerar en la acreditación de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, etc. Y esto tiene consecuencias bien prácticas, Frecia, en el sentido de las instituciones no saben cómo prepararse para los cambios de la ley. Y acá la Comisión Nacional de Acreditación tiene la responsabilidad de, a través de procesos de consulta que indudablemente está llevando a cabo, entregar una propuesta de de criterios y estándares para que las instituciones sepan qué responder, es decir, hacia dónde deben dirigirse y transformar sus estructuras organizacionales para asegurar la calidad de sus funciones. ¿Qué pasa, Julio, con el alumnado, ¿no? O los integrantes en las universidades cuando se comienza a ya concretar la educación gratuita? ¿Hay una diversificación del alumnado? ¿Hay otro tipo de interés que tiene que ir necesariamente con esta nueva regulación y adaptación académica hacia los nuevos integrantes, estudiantes o alumnos? Sí, una pregunta muy interesante para relacionarlo con lo anterior. La acreditación ahora es obligatoria y es una acreditación integral, es decir, considera también carreras al mismo tiempo y progresivamente va a considerar la obligatoriedad de la acreditación en vinculación con el medio e investigación.
Y esto implica un cambio en el funcionamiento de las universidades que se espera, al menos según lo que señalaba esta ley, que se dirijan hacia actividades más complejas, que abandonemos progresivamente este modelo de universidad exclusivamente docente y se dirijan hacia universidades con amplios niveles de investigación. Para los estudiantes, para responder a tu pregunta, esa es una cuestión interesante. ¿Cómo van a cambiar las estructuras curriculares? ¿Cómo va a cambiar la organización de los procesos de enseñanza? Las planificaciones internas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando se espera que la investigación y la vinculación con el medio sean más importantes. Y acá hay un punto muy interesante, que la articulación entre investigación y vinculación con el medio, con la docencia, no es natural. Requiere una transformación en las estructuras organizacionales para que esta tenga sentido. Porque no es lo mismo, tú sabes que la investigación suele correr por carriles distintos a la docencia. Entonces la organización tiene que esforzarse en ese sentido para que la investigación informe a la docencia para beneficio de los estudiantes y que la vinculación, en el mismo sentido, sea capaz de convertirse en un elemento para mejorar la formación de futuros profesionales. Así que es un desafío todavía, pero que tiene que ser articulado precisamente con la explicitación del concepto de calidad que está detrás de esta normativa, que todavía no está muy claro. ¿Cómo se ha marcado la pandemia o esta inflexión en la educación superior? Y lo pregunto porque, claro, los primeros meses y para todos, ¿no? Para todos los sectores y para todo tipo de estudiantes, pero cuando se está hablando de futuros profesionales en distintas disciplinas o ámbitos, claramente ha sido distinto para aquellos que no han tenido presencialidad, no han podido tener una práctica con esta vinculación además con el medio, que se hizo distinta. ¿Esto retrocede, esto avanza, esto propone nuevos desafíos o definitivamente va a haber tiempo que recuperar en un futuro no tan lejano, Julio? Sí, yo creo que esa es una pregunta abierta todavía. No hay que estigmatizar la educación a distancia en general. Lo que vivimos en contexto de pandemia no es educación a distancia, es educación remota de emergencia. Es decir, las instituciones, frente a una crisis que no pudieron planificar, que nadie pudo prever, tuvieron que crear nuevas alternativas de enseñanza en un periodo muy breve. Entonces, efectivamente, las instituciones en su plano de docencia tuvieron que enfrentarse a esta situación con efectos que no están muy claros todavía en el nivel de la educación superior. Y acá yo creo que es esencial aplicar un par de distinciones, distinguir en cierto modo. En las carreras más orientadas por lectura de textos, tipo ciencias sociales, humanidades, como de índole más teórica, es más fácil la transición a una modalidad a distancia, es más fácil la pérdida del componente de la presencialidad. Pero por otra parte, en carreras que dependen más de la práctica, del observar, del aprender haciendo, de la ejecución de experimentos en laboratorios, ahí se echa mucho de menos la copresencialidad. Entonces los impactos de los procesos formativos también están segmentados según el área de conocimiento en que esté la carrera. Y algo más sobre eso, que depende mucho de la evolución del mercado laboral, cómo esta pandemia va a impactar en la formación de los profesionales. ¿Van a hacer distinciones, va a hacer distinciones en el mercado laboral según si un profesional obtuvo su título en contexto de pandemia o no? ¿Va a haber segmentación ahí? Por eso te digo que es una pregunta todavía abierta, si es que el mercado laboral va a hacer esa clase de distinciones al momento de contratar. Sí, podrían ser un desafío o puertas que se abren, por eso lo preguntaba también, ¿no? También desde muchas veces la docencia universitaria, el alumnado o el estudiantado se ve marcado por esta etapa. Al inicio era para todos una sorpresa, pero cuando va pasando el tiempo hay hasta cierta preocupación. Se ven los estudiantes, y eso me gustaría, Julio, si puedes corroborarlo, se ve una preocupación de estar en un estado inferior a generaciones anteriores, o seguramente las que van a venir más adelante, pero eso cómo marca en el tema de la continuidad de la educación superior por estos días, donde no se ve una salida muy distinta a la que hemos tenido desde el 2020. Sí, efectivamente, también está el plano de los estudiantes que tú mencionas. Es decir, los estudiantes efectivamente consideran que su formación ha sido de menor calidad. Y no creo que sea solamente el prejuicio hablando acá. Es decir, efectivamente,
hay contenidos del aprendizaje que no pueden ser transmitidos en contextos no presenciales. O mejor dicho, en el contexto de la enseñanza remota de emergencia que estamos teniendo hoy en día, no pudieran ser adecuadamente atendidos. Y me parece que es relevante esa discusión actualmente de cómo vamos a enfrentar esta situación. Es decir, examinar en qué medida los estudiantes aprendieron más o menos, examinar en qué medida desde el mercado laboral se va a considerar, o mejor todavía, si acaso algunas instituciones están pensando en el futuro en instancias remediales para atender a los posibles déficits de aprendizaje que puedan estar experimentando sus estudiantes. Y esto, ojo, que sería algo muy en línea con el concepto de educación para toda la vida, que es como un referente de que todas las personas, no es solamente en un periodo de 18 a 24 años, sino que tiene que ser algo continuo, etc. Así que iniciativas de ese tipo, que algunas instituciones ya están discutiendo, sería ideal precisamente para compensar estos déficits de la pandemia en la formación. Bien, Julio Labraña, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, te agradecemos. Muchas gracias, presidente. Bien, ahí estaba nuestro entrevistado. A propósito de la Ley de Educación Superior, ya son 3 años ahora claramente, y es lo que profundizábamos con Julio respecto al cambio que ha habido en el último año, cuáles son los desafíos y las preguntas e interrogantes que quedan abiertas esperando cómo ocurra esta pandemia, y la educación superior por sobre todo, que ha sido afectada también como otros ámbitos. Dejamos hasta aquí esta entrevista y lo dejamos invitado a que siga en compañía de CNN Chile.